¿por qué existimos los seres humanos? Y concretamente, ¿qué es lo que estamos haciendo los seres humanos justo aquí, en el planeta Tierra? Esta es una de las preguntas más antiguas y más importantes de toda la historia. En este vídeo te voy a enseñar las 3 mejores respuestas que tenemos para esta pregunta, así que vamos con ello. Para conocer la primera respuesta, te voy a contar una historia. En el siglo XX, la mayoría de los científicos estaban tratando de responder a la pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra. Alexander Oparin, un bioquímico ruso, trabajaba en un laboratorio en Moscú, pero su vida era bastante complicada. En la Unión Soviética había un montón de censura y si Alexander decía algo que no le gustaba al gobierno, probablemente le iban a matar. Alexander, a pesar de ello, continuó trabajando en una teoría que desarrollaría en conjunto con John Haldane, que era un biólogo británico que vino a luchar en la Guerra Civil Española. John, mientras estaba luchando en la guerra, se enviaba cartas con Alexander en las que hablaban de una teoría sobre cómo surgió la vida en la Tierra. Un día, durante un bombardeo en su ciudad, John comenzó a escribir un artículo en el que propuso que la vida surgió a partir de una especie de caldo que había hace 4.500 millones de años, en el que había muchas moléculas simples y cayó un rayo sobre esas moléculas y surgió la vida. John le envió esta carta a Alexander y Alexander, bajo el riesgo de que el gobierno soviético le censurara, publicó esta teoría. Al principio, los científicos y el gobierno no le prestaron mucha atención, pero unos años más tarde, en 1953, 2 científicos de Estados Unidos hicieron un experimento para comprobar si esta teoría que habían publicado John y Alexander era verdad. Estos 2 científicos construyeron un sistema con tubos de vidrio en el que simulaban las condiciones del caldo que habían descrito Alexander y John, y después de esto empezaron a aplicarle descargas eléctricas, como si fuese ese rayo que habían descrito. Después de varios intentos, la esfera de vidrio comenzó a llenarse de una pequeña niebla blanca y los 2 científicos detuvieron el experimento. Cuando abrieron la esfera, se dieron cuenta de que dentro había aminoácidos, que son los bloques fundamentales para formar los organismos que dan lugar a la vida. Y aquí es donde tenemos la primera respuesta a la pregunta del vídeo. La razón por la que estamos aquí es simplemente porque cayó un rayo hace unos cuantos millones de años y a partir de eso hemos ido evolucionando. Pero esta respuesta tiene un problema, que es que aunque nos explica cómo surgimos, no nos explica cuál es el propósito de la vida. Y para encontrar cuál es el propósito de la vida, vamos a pasar al segundo punto. En 1882, un hombre con bigote llamado Friedrich Nietzsche era un filósofo que tenía una enfermedad muy grave, que le causaba dolores de cabeza y casi no podía escribir ni salir de casa. Además de eso, en aquella época las personas estaban empezando a dejar de creer en Dios. Nietzsche también era una de estas personas que no creía en Dios y estaba terriblemente deprimido porque no lograba encontrarle un sentido a la vida. En 1882, para expresar este sentimiento de depresión, publica un libro en el que escribe una de las frases más famosas de la historia de la filosofía: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Después de publicar este libro, la enfermedad de Nietzsche empezó a empeorar y como sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, empezó a escribir otro libro. Un año después, para solucionar este problema del sentido de la vida, Nietzsche publica un libro en el que presenta una idea a la que llama el superhombre, en la que cada persona es responsable de crear sus propios valores y darle el significado a su propia vida. Y con esto, Nietzsche crea las bases del existencialismo, que es la segunda respuesta a la pregunta del vídeo. El existencialismo nos quiere decir que aunque la vida objetivamente no tenga ningún sentido, somos nosotros los que somos responsables de darle ese sentido y hacer lo que creamos correcto. Pero el existencialismo sigue teniendo un problema, que es que si todo el mundo fuese existencialista, cada uno tendría sus propios valores y la mayoría de personas no nos pondríamos de acuerdo en casi nada y la sociedad se dividiría todavía más de lo que está dividida hoy. Y para resolver este problema vamos
vamos a ver la tercera respuesta del vídeo. Para ello te voy a contar otra historia. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, había un médico francés que se llamaba Albert. Albert estaba trabajando en los hospitales curando a los heridos por la guerra. A Albert todos los días le llegaban un montón de personas al hospital y llegó un momento en el que estaban completamente saturados. Una noche Albert estaba completamente exhausto y salió a tomarse un descanso de 5 minutos. Durante el descanso pensó en irse a dormir a casa y simplemente en renunciar a su puesto en el hospital y dejar de tener que atender a todos esos heridos. Después de pensarlo un rato, Albert decidió que cada vida tenía un propio valor intrínseco y tras esto volvió a entrar en el hospital y se puso a trabajar. Unos años después, Albert escribe un libro en el que resuelve el problema del existencialismo que nos dejó Nietzsche, que se llama La reverencia por la vida, y en el que explica una corriente filosófica que se llama el humanismo. El humanismo quiere decir que todas las personas que hay en el mundo, independientemente de lo que hagan, tienen un valor propio y una dignidad, y básicamente nadie puede arrebatarte este valor propio. Y esta es la tercera respuesta, porque Nietzsche nos enseñó que en realidad la vida no tiene sentido objetivo y debemos establecer nuestros propios valores. Pero Albert solucionó el problema de Nietzsche, dándole a los seres humanos un propio valor intrínseco, porque sin el humanismo, en el existencialismo estaría todo permitido, incluso matar y todo tipo de crímenes. Y el existencialismo sin límites probablemente es algo que no sería muy beneficioso para la humanidad. Y en 1951 a Albert le acaban dando el Premio Nobel de la Paz. Y algo que no te he contado en este vídeo es que en realidad existe una especie de sentido de la vida que es según la ciencia, y te lo explico en un vídeo que probablemente te he dejado por aquí. Así que eso era todo, mis panas. Hasta la próxima.